Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Se Busca Candidato, este espacio electoral que organiza el equipo web de Panamericana Televisión. Cuenta con, digamos, un espíritu democrático para que los candidatos al Congreso, a la vicepresidencia y a la presidencia puedan exponer sus mejores ideas, propuestas y pareceres por un Perú mejor. Hoy es un día de debate atípico porque es la primera vez que contamos con la presencia de dos candidatos que van a postular por los peruanos en el extranjero. Es la primera vez que los peruanos residentes en las diferentes partes del mundo van a poder elegir de manera directa a un representante. Antes lo hacían por la jurisdicción de Lima. Entonces, con el proyecto de ley del año pasado aprobado, esta vez es la primera vez en la cual van a sufragar con un representante directo. Por eso me acompaña Ricardo Malca. Él es el número uno por el partido Somos Perú, liderado por el candidato Daniel Salaverry. Y por otro lado me acompaña Marco Arévalo, postulante número 2 por el partido nacionalista, liderado por Ollanta Humala. ¿Cómo están, candidatos? Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, Aarón, por la invitación. Gracias por permitirnos ofrecer nuestras propuestas y que nos conozcan por esta vía. Perfecto. Buenas La tardes. pregunta, sí, buenas tardes, ¿Qué tal? candidato Buenas tardes. Arévalo. Muchas gracias por la invitación para que nos puedan conocer todos tus televidentes y poder exponer las propuestas que tenemos en este distrito electoral. Gracias. Vamos a empezar con la pregunta de rigor que a cada candidato les hacemos. ¿Por qué creen que ustedes deben de ser elegidos como representantes? Comenzar con el candidato Marco Arévalo. Tiene un minuto, candidato. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Arévalo y yo, para la información de tus televidentes, yo no soy un político tradicional. Soy una persona que ha trabajado por un corto periodo en el consulado de Nueva York, de Perú en Nueva York, y me he dado cuenta de la grave crisis que se encuentran nuestros consulados y los problemas que todos los residentes en el exterior tienen, ¿no? Y gracias a ello, a este feedback, yo he podido ser invitado por mi partido, el cual yo pertenezco al 2010, por el CEN y por nuestro líder Ollanta Humala, para poder hacer que nuestros compatriotas que viven en el exterior puedan tener una voz dentro de las decisiones nacionales. Perfecto, muchas gracias. Le trasladamos la pregunta al candidato Ricardo Malca. ¿Por qué creo que usted debe ser elegido como congresista de los peruanos en el extranjero? Tiene un minuto, candidato. Muchas gracias, porque conozco a los peruanos del exterior, porque conozco el Estado y sé cuáles son los puentes que hay que crear entre los peruanos del exterior y el Estado. Creo que es justo reconocer que las curules que se presentan en esta elección por primera vez para representar a los peruanos del exterior ha sido un trabajo de la misma comunidad peruana en el exterior. Quisiera, para empezar, pedirle a tu audiencia que tiene parientes, familiares en el exterior, puedan invitarlos a que me conozcan. Mi página web es ricardomalca.com. Y la razón por la que postulo es porque yo quiero crear esos puentes. Y particularmente, vamos a hablar más adelante ya, pero particularmente el puente económico. Yo quiero crear vínculos económicos entre el peruano del exterior y el Perú. Voy a crear el marco legal para que los peruanos del exterior puedan hacer negocios con el Perú. Y a partir de esos negocios que creen con el Perú, generar riqueza. Creo que además es importante, conociendo las herramientas virtuales y postales que existen ya, poder implementarlas también para que éstas sean usadas por los peruanos del exterior y que ellos puedan hacer sus trámites con el Estado de manera virtual. Bien. Muchas gracias a ambos candidatos. Vamos a empezar rápidamente el primer bloque, Defiende tu curul. Aquí vamos a centrarlos en las propuestas, que son los más importantes aquí en este espacio. Y vamos a empezar esta vez con el candidato Ricardo Malca, de Somos Perú. Candidato, en países de Europa, ¿no? Ya se está hablando de una tercera ola de coronavirus, ¿correcto? ¿Qué medidas inmediatas usted impulsaría para precisamente ayudar en temas económicos o de salud a los compatriotas residentes en el extranjero? Tiene 2 minutos, candidato. Mira, muy importante tu pregunta y voy a ir de frente al grano. Desde el exterior se han aprendido muchas cosas que pueden ser aplicadas en el Perú. La primera de ellas, existe un consenso en la comunidad científica en el sentido que esta no va a ser la última situación de emergencia. Van a haber otras situaciones de emergencia. Y si algo hemos aprendido en el Perú es que nos agarró desprevenidos. No puede volver a ocurrir. No teníamos el marco legal para comprar vacunas, no estábamos preparados para recibir los equipos médicos que llegaban desde el exterior, por lo tanto,
los congresistas, cuando termine la pandemia, tenemos la obligación de crear el marco legal que se active de manera inmediata para cuando ocurra, Dios no quiera, una nueva situación de pandemia. Este marco legal debe incluir una situación de justicia en los precios de los medicamentos para que no se disparen, una cuestión de acceso a la tecnología extranjera para que cuando llegue al Perú no tenga que seguir trámites larguísimos en DGMIR y pueda usarse de manera inmediata. En el caso de la economía tenemos dos vertientes. La vertiente macro, en la cual necesitamos un shock de inversiones en lo público y también en lo privado, aprovechando los recursos que nosotros tenemos. Nosotros somos un país muy rico en recursos naturales, en minería, en recursos forestales, etcétera, pero tenemos que darles un valor agregado y esta es nuestra gran oportunidad de hacerlo. Por el lado micro, tenemos que darle facilidades a los peruanos del exterior para que creen riqueza a partir de negocios que hagan con el Perú. Si nosotros les damos la herramienta para que puedan abrir empresas en el Perú desde el exterior y les damos la capacitación para que puedan hacer negocios con el Perú, yo creo que el cielo va a ser el límite. Mira, si solamente el 5% de los 3 millones de peruanos que viven fuera hacen negocios con el Perú por un monto de 1.000 soles al año, se estarían generando 150 millones de soles anuales de riqueza para beneficio de los peruanos en el exterior, pero también para beneficio del Perú, porque finalmente serían negocios que se harían con el Perú. Muy bien, candidato, muchas gracias por su alocución. Vamos a contar ahora con el comentario, una observación que tiene el candidato Marco Arévalo. Candidato, tiene un minuto, por favor. Sí, bueno, lo que habla y el compañero, pues, Ricardo, es que tiene mucha razón, que hay que crear puentes, crear todo el aparato de normatividad para poder hacer que el Perú salga de esta profunda crisis, pero también no hay que olvidar los programas sociales que existen en el país, que pueden llegar a todos los peruanos en el exterior, o por lo menos a los que lo necesiten, y poder hacer que estos programas sociales se repotencien para poder hacer que salgamos de esta crisis, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Candidato Malca, tiene un minuto para extender, bueno, su propuesta. Puede hacer uso de su tiempo. De acuerdo, creo que la parte social también es muy urgente. Ahora hay que tener muy en claro, la asistencia resuelve el problema de corto plazo, que es muy importante, y la creación y generación de negocios finalmente resuelve el problema en el mediano y largo plazo. Respecto de la asistencia, yo creo que hay que reglamentarla desde el Congreso, hay que regular priorizando aquellas asistencias que deben ser atendidas con mayor urgencia, como por ejemplo el caso de las mujeres, que hay muchas situaciones de una mujer que se casa con un ciudadano extranjero y viviendo en el extranjero es víctima de abusos y maltratos, ¿no? En estos casos debemos priorizar la ayuda para que pueda estar en alojamientos temporales, financiarle un alojamiento temporal para que salga de inmediato de esa situación de abuso y pueda rehacer su vida, ya sea regresando al Perú o quedándose en la ciudad, de acuerdo con la importancia del asunto social. Perfecto, muchas gracias, candidato Malca. Ahora vamos a empezar con la pregunta al candidato Arévalo. Candidato, ¿cuáles creen, usted me estaba comentando, bueno, que reside en Washington, ¿correcto? En Nueva York. En Nueva York, perdón. ¿Cuáles cree que son los mayores obstáculos que enfrentan los migrantes peruanos residentes en el extranjero, tal vez en el caso específico de Nueva York u otros países? Y en función de eso, mencione 2 proyectos de ley principales para atender estas demandas. Bueno, el Partido Nacionalista tiene múltiples propuestas para los peruanos residentes en el exterior. La primera es la reforma urgente de todos los consulados a nivel mundial, por cuanto al momento de brindar el servicio a nuestros ciudadanos no son eficientes, y debemos hacer que esta eficiencia llegue a todos los consulados a nivel mundial. Segundo, la creación de un viceministerio que se encargue netamente de ayuda a los residentes extranjeros, los residentes peruanos en el extranjero, para poder darle solución a los problemas. Otra ley importante que se va a plantear es la ley del servidor consular, pues son piezas importantes dentro del funcionamiento de nuestros consulados y embajadas, los cuales están olvidados, y no, la idea es dotarlos de mejores y más beneficios, ¿no? Y otro tema importantísimo es tolerancia cero para los trámites burocráticos dentro de los consulados, ¿no?
basta de esos trámites burocráticos que ninguna persona dentro de los consulados, ni dentro del Ministerio de Relaciones, ni fuera, han dado solución para esta burocracia innecesaria y que perjudica a todos nuestros peruanos en el exterior. Muy bien, muchas gracias, candidato. Candidato Malco, tiene un minuto. El candidato Areva lo ha mencionado. Bueno, la creación de un viceministerio. Quería hacerle la pregunta si tal vez esta cumpliría, digamos, las funciones del Ministerio de Comercio Exterior o cómo sería, digamos, la diferencia. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? Tiene un minuto, candidato. Yo creo que se podría evaluar, sin embargo, en mi opinión, no se trata de generar más burocracia, ¿no? Ya hemos visto que la burocracia nos hace daño. Y en el caso de usted, que usted menciona del Ministerio de Comercio Exterior, nuevamente, yo creo que debemos fusionar aquello que se hace desde el Ministerio de Comercio Exterior, porque el Perú tiene, pues, una cantidad de embajadas y misiones en el exterior que deben usarse. Debemos fusionar algunas de las funciones del MINCETUR con el Ministerio de Relaciones Exteriores, aprovechando la infraestructura que ya existe en nuestro país y no creando más burocracia. Yendo a las propuestas que planteabas, yo creo que muy rápidamente, tenemos que reformar la norma que regula la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque ya hay herramientas digitales para que puedan usar los peruanos, pero lamentablemente en esa norma no están incluidos los peruanos del exterior, por lo tanto, tenemos que reformarla para expresamente incluirlos en las facilidades que se dan para hacer trámites virtuales con el Estado. Muy bien, candidato Arevalo, tiene un minuto de réplica, por favor. Sí, bueno, lo que sucede es que, bueno, ninguna persona que trabaja actualmente dentro de los ministerios, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni fuera, se han interesado en los peruanos en el exterior. Por eso tantas quejas de todos los consulados, de los cuales se sienten indefensos y no encuentran un apoyo en estos consulados, ¿no? Por eso la reforma urgente a todo nivel de los consulados y embajadas. Esa es la propuesta de nuestro Partido Nacionalista. Muy bien, muchas gracias, candidatos. Vamos a pasar al siguiente bloque llamado el interpelatorio, donde ustedes van a tener la opción de formularle una pregunta a su contendor. Vamos a empezar esta vez con el candidato Marco Arévalo. Candidato, tiene un minuto para formularle una pregunta al candidato Malca sobre sus propuestas o partido, etc. Un minuto, por favor. Sí, una pregunta. He leído su biografía o de dónde está laborando o dónde ha ejercido. Quisiera saber, usted como persona que ha laborado, o explíqueme qué es lo que ha hecho en el consulado, en la embajada en Reino Unido, si me equivoco, no sé. ¿Cuáles son las propuestas que usted ha propulsado o ha hecho en beneficio de los peruanos en el exterior? Muy bien, candidato Malca, tiene un minuto Muchas para gracias. responder. Mira, son muchísimas y yo creo que por respeto a los electores y por respeto a las normas electorales, más bien los invitaría a que visiten las páginas correspondientes a los lugares donde he estado, que se los digo cuáles son. Yo he estado en Washington, he sido cónsul adscrito del Perú en Washington entre el 2007 y el 2012. Luego he sido director de la Unión de Naciones Sudamericanas en Quito, Ecuador, entre el 2013, 14 y 2018. Y desde ese entonces, segunda mitad del 2018 hasta la fecha, trabajo en la Embajada del Perú en el Reino Unido. No quisiera mezclar mi trabajo y las acciones que yo hago como parte de mi trabajo con la campaña, pero son públicas y pueden conocerlas visitando las páginas de los lugares donde he estado. Pero quiero decirles que son muchísimas. Y además de ser muchísimas, he tenido el reconocimiento de muchos peruanos que me están ayudando en la campaña y que públicamente se han manifestado en favor de mi candidatura, lo que además, pues, de verdad que agradezco mucho, ¿no? Muchas gracias, candidato Malca. Tiene un minuto de comentario, candidato Arévalo, por favor. Bueno, debería mencionar alguna, ¿no? Aunque sea una, dentro de los múltiples que dice que ha hecho por los peruanos en el exterior, para que pueda ilustrarnos acá a toda la audiencia. Muy bien, candidato. Puede usar un minuto de réplica voluntaria, candidato Malca. Sí, cómo no. A ver, yo he trabajado con consejos de consulta, con grupos de peruanos organizados, de científicos organizados, grupos de peruanos organizados en organizaciones de arte, en organizaciones de peruanos, en organizaciones de estudiantes, en organizaciones del Señor de los Milagros, en organizaciones de médicos, de innovadores, y un largo etcétera, ¿no es cierto? Hemos participado organizando y promoviendo el trabajo mismo de la comunidad para llevar ayuda al Perú, y en diferentes situaciones hemos tenido, además de esta pandemia, friajes, terremotos, y diversas situaciones de emergencia que yo quisiera reconocer que es la misma comunidad organizada la que organiza actividades para llevar ayuda al Perú, y en muchos casos, cuando requieren y es posible tener
el apoyo de sus autoridades, pues esto se hace. Muy bien, muchas gracias. Ahora seguimos con el mismo candidato Malca para que le formule una pregunta al candidato Arévalo del Partido Nacionalista. Muchas gracias. Yo tengo mucha curiosidad porque sí creo que en el caso del Partido Nacionalista hacen propuestas interesantes en materia de educación, ¿no? Y la educación es, pues, pilar para el desarrollo de nuestro país. De manera tal que le quisiera preguntar cuáles son las propuestas que tiene el Partido Nacionalista respecto a educación y particularmente si es que en alguna de estas propuestas se incluyen a los peruanos del exterior. Muy bien, candidato Arévalo, propuestas educativas del partido. Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. El Partido Nacionalista, cuando fue gobierno, y esa es nuestra gran carta de presentación, el gobierno exitoso que ha tenido el expresidente Ollanta, no como este quinquenio perdido que el Perú se ha retrasado, muy aparte por el tema de la pandemia. Tenemos que se va a reforzar lo que es la SUNEDU, tenemos acercar a todos los peruanos en el exterior, lo que es beca 18, ese es todos los programas sociales dentro que se han creado con el gobierno nacionalista, se van a acercar a todos los peruanos residentes en el exterior que necesiten el nuevo programa Mujer Revalorada para ayudar a todas las mujeres que se sienten vulneradas en sus derechos en el exterior también. Este programa se va a acercar a todos los peruanos residentes en el exterior, se va a otorgar mayores becas. Si en el gobierno nacionalista se dio 100.000 becas, en cambio en este quinquenio perdido no llegan son menos de 50.000. Muchas gracias. Candidato Malca, ¿usted está conforme con la respuesta? Sí, estoy conforme, gracias. Complementaría con un par de detalles, ¿no? Yo creo que en el caso de los peruanos del exterior hay algunos elementos importantes que se podrían considerar más allá del partido como propuestas que se pueden hacer. En primer lugar, hay organizaciones de profesores jubilados en el exterior que han tenido toda una vida de enseñanza y que ya estando jubilados quieren aportar, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos captarlos para que aporten al Perú y que enseñen al Perú. Yo creo que esa sería una propuesta interesante. Luego, hay muchas mujeres que han salido pues para darle un mejor futuro a sus hijos, ¿no es cierto? Sus hijos ya son profesionales, ya triunfan en el Perú, y en el exterior, perdón, y en este momento están teniendo algunos problemas para convalidar sus títulos en el Perú. Creo yo que si bien es cierto se han hecho avances importantes, hay que fortalecer y ampliar un poco el abanico de universidades que están aptas para poder hacer una convalidación digital de títulos de peruanos del extranjero. Creo que se lo debemos a la mujer migrante. Muy bien, candidato Malca. Tiene un minuto más el candidato Arévalo para que pueda expandir más su disertación. Sí, bueno, lo que dice Ricardo es muy cierto. Bueno, lo que se está planteando con el gobierno nacionalista, con nosotros como candidatos, es plantear una nueva ley de retorno en la cual va a significar un cambio drástico en este tema, sobre todo en el tema de poder convalidar los estudios de las personas que retornan al país, pues se ven afectados, que estos estudios que realizan en el exterior no pueden ser reconocidos y se va a incluir en una nueva ley de retorno esta convalidación para que sea efectiva y puedan reincorporarse a la vida laboral dentro del país, ¿no? A los que deseen regresar. Muy bien, muchas gracias a ambos candidatos. Ahora vamos a regresar al bloque Defiende tu Curul para nuevamente extender las propuestas de ambos. Candidato Malca, vamos a empezar nuevamente con usted. Usted plantea un fondo social para que los peruanos que radican en el extranjero, gocen de este beneficio, pero la pregunta es, ¿cómo lo aplicará y de qué dinero se destinará si el Congreso precisamente no tiene iniciativa de gasto? Tiene un minuto para responder, por favor. Ojo. El Fondo Social ya existe. Lo que yo planteo, y esa es mi propuesta que está en mi página web, ricardomalca.com, es regularlo. ¿Por qué es importante regularlo? Porque tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar los casos de las mujeres. Hay muchas mujeres que están en el exterior siendo víctimas de abuso y tenemos que ayudarlas dándoles alojamientos temporales hasta que puedan regularizar su situación, quedándose en su país, en el país extranjero donde han decidido quedarse o regresando al Perú. Pero también hay que regularlo para hacerlo en un sentido propositivo. En este momento hay muchos peruanos en el exterior que participan de campañas de asistencia en cuanto a salud, asistencia de asesoría legal, asistencia de inserción laboral, ¿no es cierto? Si nosotros en esta regulación
fortalecemos estos y priorizamos estos mecanismos, yo creo que vamos a darle más beneficios a los peruanos del exterior. Ahora, si para cumplir con esa priorización el Ejecutivo necesita más recursos, pues corresponderá que se lo solicite al Congreso y al Congreso le tocará discutirlo y aprobarlo. Muy bien, muchas gracias, candidato Arévalo. ¿De qué otra forma podría también, si está de acuerdo, de regular este fondo social? Tiene un minuto. Muy de acuerdo, pero habría que tener cuidado porque como sabemos no tenemos capacidad de gasto. El Tribunal Constitucional puede actuar de anular esa ley y entonces tendríamos un gran problema, ¿no? Entonces, pero sí, se debería ver un mecanismo de unión entre legislativo con ejecutivo para poder darle viabilidad a este fondo, ¿no? Porque sí, hay organizaciones a nivel mundial que necesitan la ayuda del gobierno para poder seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Un minuto más de réplica al candidato Malca, por favor. Efectivamente, efectivamente. Y sobre todo hay que tener cuidado, en eso sí coincidimos, porque el congresista no tiene iniciativa de gasto. En este caso es un fondo que ya existe, ¿no es cierto? Así que tenemos que regularlo para dar prioridad. Ahora, si al momento de ejecutar ese reglamento el Ejecutivo ve que los fondos son insuficientes, entonces al Ejecutivo va a corresponder incluir en su proyecto de presupuesto fondos adicionales para ese espacio. Y a los congresistas les va a tocar aprobarlo, y a los dos congresistas que representen a los peruanos del exterior les va a tocar, en mi opinión, negociar su aprobación, ¿no es cierto? Le va a tocar defender los intereses de los peruanos del exterior, negociando y luchando y trabajando para que eso finalmente se apruebe. Muy bien, muchas gracias. Es el turno del candidato Arévalo. Candidato, usted propone la reforma de la ley del retorno. ¿Qué aspectos puntuales precisamente propone? Tiene un minuto, por favor. Sí, bueno, la ley de retorno es una ley media desfasada actualmente. Hay puntos que están muy sueltos dentro de esta normatividad. Por ejemplo, el tema de poder, como ya lo dije, el convalidar los estudios. Hay mucha gente que ha tenido que regresar, retornar al país donde vino, porque cuando llegan a los UNEDU para ver el tema de poder usar estos títulos, les han dicho que no se puede, que lastimosamente no cumple los créditos. Necesariamente se va a tener que ver este tema de poder darle mayor facilidad para que pueda incorporarse a la vida laboral, ¿no? Otro de los temas importantes en la ley de retorno, hacer que las personas puedan tener el tema del fondo de la AFP a su disposición para poder realizar de inmediato el traslado de sus fondos del exterior al país para que puedan seguir cotizando, ¿no? Eso es muy importante porque la jubilación, ellos han ganado jubilación en el exterior para que puedan seguir cotizando en el interior del país. Gracias, muchas gracias. Candidato Malca, tiene un minuto para cuestionar o observar sobre si está también de acuerdo con la reforma o qué aspectos reformaría sobre la ley del retorno. Tiene un minuto. Sí, por supuesto, estoy a favor. Y yo complementaría, es más, porque la ley del retorno, para que sepan los que no lo conocen aún y nos están viendo, permite que un peruano que ha vivido fuera 3 años o más pueda regresar de manera planificada, llenando una serie de requisitos, libre de impuestos al Perú, su homenaje de casa, herramientas de trabajo y un auto, ¿no? Ahora, por supuesto, esa ley hay que mejorarla. ¿Por qué? Porque solamente permite en este momento que regresen al Perú con los beneficios de esa ley las personas que regresan de manera organizada y tienen algunos años ya viviendo fuera. Tenemos que incluir en esa ley a las personas que se regresan por situación de emergencia. Al que es deportado, al que se quedó sin trabajo o por situación de pandemia tiene que regresar por emergencia. Y creería yo que también hay que ampliarla para promover el retorno de las personas que sin una urgencia pues son científicos, profesionales, especialistas en algunos temas que de repente, si se les da el beneficio de esta ley, también pueden regresar y poner en el Perú sus conocimientos a disposición y para beneficio del país. Muy bien, muchas gracias. Candidato Arévalo, un minuto final para que pueda expandir su exposición. Sí, lo último que dijo Ricardo es muy cierto, ¿no? Que también debe estar incluido y va a estar incluido en la nueva ley de retorno el tema de poder hacer que nuestros científicos y los profesionales peruanos que residen en el exterior puedan regresar y se puedan incluir en la administración pública con unos sueldos competitivos, pues porque ahora los ministerios
y todo el aparato estatal, el nivel remunerativo es muy bueno. Entonces tenemos que darle a las personas que retornen esa estabilidad laboral que ellos necesitan y una buena remuneración competitiva a nivel mundial, ¿no? Bien, muchas gracias a ambos candidatos. Han hablado obviamente de la remuneración competitiva y bueno, esa estabilidad que cuando ellos tienden a regresar a nuestro país, bueno, no se encuentren, digamos, a la deriva, ¿no? Candidatos, vamos a pasar al último bloque, el ping-pong electoral, un bloque ameno, pero que revela también el pensamiento, ¿no? Cómo ustedes, digamos, piensan sobre un tema determinado. ¿Estamos listos, candidatos? Sí. Sí. Bien, vamos a empezar con el candidato Ricardo Malca de Somos Perú. Candidato, a ver, la primera frase. Incidente de Daniel Salaverry con un ciudadano venezolano. Democracia, respetable, impulso, entendible. Ok. Ollanta Humala. Expresidente del Perú. Martín Vizcarra. Expresidente del Perú. Matrimonio igualitario. Algo urgente que hay que implementar a la brevedad. Ley de la eutanasia. Tiene que reglamentarse porque ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Es legal y hay que reglamentarlo. Bien, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Arévalo del Partido Nacionalista. Candidato, Daniel Salaverry. Fujimorista. Nadine Heredia. Una gran mujer. Aborto en caso de violación. A favor. Matrimonio igualitario. A favor. Ley de la eutanasia. A favor. Debe reglamentarse. Muy bien, les agradezco a ambos candidatos por tener, digamos, esa disposición democrática de poder explicar todos estos temas, estas propuestas. Y bueno, vamos a pasar a las palabras finales para que ustedes puedan dirigirse hacia audiencia, que en estos momentos los están viendo. Vamos a empezar con el candidato Ricardo Malca. Candidato, tiene unas palabras finales, por favor. Bueno, yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo en el Perú a que inviten a sus familiares del exterior a que vayan a votar, porque votar en el exterior es particularmente complicado, ya que los lugares de votación quedan por lo general muy lejos de los lugares donde los peruanos residen. Y con la situación de pandemia se complica más aún. Así que los invito a que puedan motivar a las personas que están fuera a ir a votar, a que piensen bien por quién votar, para no estar arrepintiéndonos después. Piensen que las personas por las cuales van a votar los van a representar por 5 años como congresistas desde el Congreso. Y creo yo que un voto informado, un voto pensado, es particularmente importante, sobre todo ahora, porque el Perú ya no da más, ya no podemos esperar más, es demasiado lo que está en juego. Y creo que a los candidatos que finalmente salgan elegidos, les toca la enorme responsabilidad de devolverle con trabajo la esperanza a la gente y demostrarle que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas en favor de la gente. A quienes me quieran conocer, mi nombre es Ricardo Malca, yo postulo con el número 1 por Somos Perú y mi página web es ricardomalca.com. Muy bien, muchas gracias, candidato Malca. Candidato Arévalo tiene también un minuto, por favor, para que le pueda dedicar unas palabras a su audiencia. ¿Por qué deben votar por usted? Sí, pueden conocerme más en mi página web, Marco Arévalo Salazar. Ahí tenemos todas las propuestas que estamos divulgando en todas las redes sociales. Somos un partido de ex gobierno que lo hemos hecho bien. Esa es nuestra mejor carta de presentación. Le pedimos a toda la población, a todos los ciudadanos peruanos, que voten conscientemente, que voten por la experiencia, que voten por un país mejor. Partido Nacionalista ha cambiado sus cuadros, está apostando por gente nueva y que estamos para servirlos y estamos para ayudar a sacar al Perú de esta grave crisis. Muy bien, muchas gracias a ambos candidatos y muchísimas gracias también a ustedes, la audiencia que nos está viendo. Esperemos que por primera vez, como se va a elegir, digamos, a un representante directo, haya también un menor ausentismo electoral, ¿no? Como se ha visto en todas esas etapas electorales. Muy bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hoy no deje de sintonizar la edición central de 24 horas. Hay una entrevista con el candidato presidencial Daniel Urresti y conmigo será hasta la próxima. Permiso. Muchas gracias. Muchas gracias.